74, la lección 18, donde es Amasías y Usías, los reyes necios. Es algo que sucede en casi todos los aspectos de la sociedad, en la cultura, en el deporte, en la política, los espectáculos y lamentablemente dentro de nuestra iglesia. Mis amados hermanos, dice que la vida abunda en los ejemplos de personas que comienzan con gran fuerza y terminan debilitados, terminan fracasados. Y no solamente, como decía al principio de esta lección, que esto sucede en toda nuestra sociedad. En la sociedad, hermanos, de la política. Tengo un ejemplo muy típico. Hace muchos años atrás, cuando el general Noriega tomó el control absoluto de la nación, prohibió la radio, prohibió la prensa privada, donde él tomó el control absoluto. Y ya todo estaba bajo las manos de este hombre político. Pero gracias a Dios, que Dios es su misericordia, el pueblo comenzó a clamar, comenzamos a clamar para que Panamá, nuestro país, fuera un país siempre democrático, donde hubiera libertad de expresión y por ende libertad de iglesias. Y de pronto comenzamos, hermanos, hubo un de repente de Dios, donde los Estados Unidos tuvo la intervención y se llevó a este hombre que tenía como más de 7 o más de 8 casas. Y la guardia de este país comenzó a buscarlo y a buscarlo prácticamente por más de un mes. Y este hombre político, este hombre que tenía tanto el poder y el control de Panamá, quedó, hermanos, hecho nada. Quedó corriendo y se metía a las escuelas y se metía a donde, y lo último se vistió de monje, entró a un colegio católico. Pero que yo le quiero decir esto con la intervención de esta clase Amasías y Usías y los reyes necios, donde habla sobre la introducción, que el ámbito, en todo ámbito hay gente poderosa que comienzan convirtiéndose en nada. Y este hombre fue tomado por los Estados Unidos y creo que hace 2 años aproximadamente murió prácticamente, tenía cárcel en casa, quedó en nada. Un representante político donde tenía todo el poder. Y si vemos en el asunto artístico también, lastimosamente hay una carga en mi corazón por las personas que son artistas. No sé ustedes, no solamente por los drogadictos, sino por esta gente que comienzan a veces teniendo fama y conocido a nivel mundial y comienzan haciendo nada y comienzan, mis amados hermanos, y su final es camino de muerte, porque ese es el poder que da el hombre. Y mis amados hermanos, porque si el hombre a través de la vida artística a nivel o a través de la vida política comenzara sus cosas buscando a Dios, comenzara bien y terminara bien. Ese es el problema del hombre, porque termina mal. Dios no quiere que el hombre termine mal. Dios no quiere que los políticos terminen mal. Dios quiere que terminemos bien, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es un plan perfecto. Es un plan que está diseñado para el hombre, para que termine en victoria. Y si nos vamos a la iglesia, el Señor no quiere que un pastor termine mal. El Señor no quiere que un profeta termine mal. El Señor no quiere que un maestro termine mal. El Señor quiere que terminemos en victoria. Amén. Pero cuando el hombre se llena de soberbia, cuando el hombre se hace sabio en su propia opinión, es para su propia destrucción.
Por eso que me gustó, mis amados hermanos, Dios bendice al humilde y rechaza al soberbio. Amén. El Señor nos ayude. Vamos a hablar en esta mañana preciosa y linda que el Señor nos ha dado. El liderazgo fiel tiene bendición de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas. Si no tiene el libro, por favor, puede tener la Biblia ahí abierta para que sepa de qué estamos hablando en esta mañana. El liderazgo fiel tiene la bendición de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Dice el reinado de Amasías. Quiero hacer énfasis sobre todo en esta lección, me gusta hacer énfasis sobre los versículos bíblicos. No perdiendo la dirección de lo que está en el folleto. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto, los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Estamos hablando de liderazgo fiel, tiene bendición de Dios. No solamente quiero hablarle el liderazgo de Amasías y Usías, ya pasó. Ahora quiero aterrizar que estemos aquí en el liderazgo de nosotros en el año 2018. ¿Cuánto nosotros sabemos que el liderazgo fiel tiene bendición de Dios? Hermanos, el liderazgo no es aquel que comienza, es aquel que poco a poco abre brecha y termina hasta el final de la carrera. Porque ese es nuestro problema. Comenzamos bien y terminamos mal. Pero una vez más le digo en esta mañana que el plan, el corazón de Dios es que nosotros terminemos la carrera. Y ojalá que Dios quiera que podamos terminar como decía el apóstol Pablo. Amén. Pero lo que me llama la atención, de ojo a nuestro corazón, dice, e hizo él, a pesar de que hizo, dice el versículo 2, e hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender y meterlo dentro del liderazgo, de un liderazgo fiel? Hablando de Amasías y ahora hablando de nosotros. Aparentemente estaba haciendo lo bueno. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero no tenía un corazón bueno. Y esto parece como si fuera una contradicción. Pero ¿cuánto nosotros sabemos a través de la Biblia, a través de lo que han pasado en nuestras iglesias, que podemos ser líderes, pero no tener un corazón correcto delante de Dios? Que podemos ser líderes, pero no tener un corazón íntegro delante de Dios. Podemos ser líderes, pero no tener un corazón de misericordia delante de Dios. Podemos ser líderes, pero no podemos tener un corazón, quizás no tengamos compasión delante del ser humano. Y esto, ojo con esto, hermanos. Examinémonos, vigilemos nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué somos sugieres? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué damos nuestra ofrenda y nuestros diezmos? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Porque podemos madrugar. Yo puedo venir todos los lunes aquí. ¿Cuál es la motivación por la cual yo estoy los lunes aquí? Tiene que haber una sola motivación: de honrar el reino de los cielos. Porque si mi motivación no es correcta delante de Dios, puedo hacer muchas cosas y no tengo un corazón perfecto delante de Dios. Delante de los hombres posiblemente la pueda tener, porque el hombre no lo sabe todo, pero Dios sí lo sabe todo.
Y eso es lo que marca la diferencia. El Señor nos ayuda y no nos pase como Amasías. Era un hombre que estaba reinando, pero no tenía un corazón bueno. Y esta mañana, para aplicarlo a nuestras vidas, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón dentro del ministerio? ¿Cómo está nuestro corazón dentro de lo que nosotros estamos haciendo? Para que la gente nos vea, para buscar gloria del hombre. Si es que el Señor nos ayude, porque si nos examinamos, nos damos cuenta realmente lo que hay. Amén. Dice que cuando en el folleto, cuando Amasías heredó el trono, el que tiene la página 74, dice, vamos a leer el segundo párrafo. Dios bendijo a Amasías en sus primeros esfuerzos militares, lo cual es evidente en el hecho de que tenía menos fuerzas militares en su ejército que sus predecesores. Dice, lo compara con el ejército de Josafat. Eso nos habla después más adelante en segunda de Crónica. Este número relativamente pequeño lo llevó a contratar soldados procedentes del reino del norte. O sea, Amasías, mis amados hermanos, no tenía un ejército grande. Lo compara como el ejército de Josafat, que Josafat tenía mucha más gente en sus ejércitos. Y esto hizo que Amasías dice que comprara este ministerio pequeño, lo llevó a contratar soldados. Pero más adelante dice, dice procedente del reino del norte. Como el reino del norte estaba enfrentando el juicio de Dios, un profeta de Dios le advirtió que se retenía a estos mercenarios, el resultado sería su derrota. Pero vamos a compararlo con la porción de la palabra que me gusta mucho más. Dice el versículo 3, dice, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado el rey su padre. Dice el versículo 4, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego a Amasías, mire, a Judá, y con arreglo a la familia les puso jefes de millares y de centenares sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista todos los de 20 años y arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Este hombre se encontraba todo lo que hizo. Dice él comenzó bien. Por eso el primer capítulo ahí habla sobre el liderazgo. Hermanos, el liderazgo fiel tiene bendición de Dios. Pero vemos que él comenzó bien. Nosotros hemos comenzado bien, amén. El Señor nos ayude. Gloria a Dios. Pero el Señor está ahí para ayudarnos en gran manera. Dice el folleto, dice el rey Usías, sin embargo, Amasías estaba preocupado. Ya le había pagado una gran cantidad de plata a esos soldados. Más de 3, porque llegó un profeta, hermanos, y le habló y le aconsejó. Pero él dice que él hizo caso, y el profeta le aseguró que los asuntos, porque ya había gastado mucha plata por los contratos de los soldados. Los profetas le aseguró que los asuntos económicos no eran problema alguno para Dios. Amasías obedeció y obtuvo victoria. Él obedeció al profeta. Él fue fiel al principio. Él obedeció al profeta porque el profeta estaba preocupado. Ya yo he gastado demasiado dinero para contratar, ¿sí o no? Pero él le habló, pues el dinero va y viene. Pero dice que obedeció.
Hermanos, cuando obedecemos, la obediencia nos marca la diferencia. ¿Cuántos han sabido? ¿Cuántos saben lo que es obedecer a Dios en muchas ocasiones? Amén. A veces no es fácil obedecer a Dios. Porque la obediencia dice que los planes de Dios son planes diferentes a nosotros. Y regularmente obedecer a Dios es negarnos a nosotros mismos. Es morir a nuestros planes. Tenemos que morir a nuestros planes. Tenemos que morir a nuestros proyectos. Para que el plan de Dios sea el que vaya por delante de nosotros. Y es muy duro. Es muy difícil cancelar nuestros planes, cancelar nuestros proyectos, para que, hermanos, el plan de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Eso es obediencia. Gloria a Dios que estamos en la iglesia y alabamos al Señor. Eso es parte de nuestra vida cristiana. Pero la obediencia, hermanos, es otra cosa que venir a la iglesia. Amén. La obediencia es otra cosa. Una vez más le repito lo que es obediencia. Esto no está hermanos, pero es morir a nuestros proyectos, morir a nuestros planes, para que el plan de Dios sea el que vaya por delante. Pero si no morimos a nuestros planes, esto fue lo que le pasó al rey Amasías. Al principio obedecemos porque pareciera muy fácil cuando llegamos al que esto es fácil. Llegar aquí, cantar, tomar un liderazgo. Pero cuando realmente, hermanos, nos metemos en el fondo del mar y sabemos lo que es un liderazgo y aprendemos, hermanos, a través de los años, porque el primer año realmente apenas comenzamos a dar un pinino de lo que es un liderazgo. Pero cuando pasan los años, es que nos damos cuenta realmente nosotros, realmente lo que es poder de Dios. Y cuando, hermanos, y para cancelar nuestros planes, es un proceso largo y es un proceso en la cual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para decirle al Señor: cierro mis libros, cierro este proyecto. Que pase de mí esta copa, no haga mi voluntad, sino que haz tú la tuya. El hermano tiene una pregunta. El liderazgo que nos dé el Señor, y bien fuerte, es cuando nos casamos y nos volvemos esposos. Ese liderazgo yo creo que es el más difícil. El de ser esposo y ser esposa. Porque ejercer ese liderazgo de esposa y seguir la doctrina de Cristo, pues yo no sé, yo me evalúo y es bien difícil. Bien difícil, sobre todo esto cuando tenemos que hacer la voluntad de Él y que la esposa, cuando el esposo toma una decisión de hacer la voluntad del Señor, que la esposa lo apoye a uno, es difícil. Y ese liderazgo, ¿verdad?, que nos dé el Señor y que tenemos que ejercerlo, ¿verdad?, es tremendo. Ahora yo me imagino un hombre que está dirigiendo una nación, un rey, ¿verdad?, que tiene más cargas, ¿verdad?, que es más difícil todavía, ¿verdad?, está tomando en cuenta más gente, más cosas. Entonces, y más ahora en nuestros tiempos, porque ahora en nuestros tiempos esa lucha, ¿verdad?, por ejemplo, incluso muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia, pero cuando llegamos a la casa tratamos a nuestra esposa como un vaso frágil. No hay pleitos en nuestra casa, estamos cumpliendo con la doctrina del Señor. La esposa tampoco usa la lengua para destruir a su esposo. Todo eso está ocurriendo en nuestros hogares. Entonces es muy difícil
¿verdad? Más en nuestro tiempo, ¿verdad? Que estamos influenciados con tanta cosa, ¿verdad? Que no es del Señor, es del espíritu del mundo. Entonces ese liderazgo es más difícil de aplicarlo, y sobre todo incluso con los hijos y los nietos, todavía es peor, porque ahora incluso los hijos y los nietos muchas veces quieren ser los líderes. A las mujeres se les subió también la cosa a la cabeza, el lodo a la cabeza, porque comenzaron con el movimiento feminista y dijeron, bueno, ahora nosotros somos las líderes, y nosotros somos las que mandamos, y el hombre no es la cabeza, y comenzó todo este alboroto que tenemos hoy en el mundo. Entonces ese liderazgo, yo creo que el Señor nos está mandando a que lo restituyamos, porque ser el líder de un hogar no es fácil, y yo creo que ahí es donde viene la humildad. Hay que humillarse y viene la humildad. Solo de esa forma creo que podemos ser líderes hoy por hoy de un hogar. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a salir de esa parte, hermanos, pero vamos a ver lo que hizo Amasías. Comenzó bien, a pesar de que no tenía un corazón recto, pero vamos a ver cómo terminó Amasías. Amén. En el versículo 14 del capítulo 25, segunda de Crónica, vamos a leer desde el 13. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Mira el versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incenso. Vamos a dejarlo ahí para leer el versículo 15, porque el tiempo está pasando. Esta historia está tremenda. Sorprendentemente, dice que, hermanos, dice, y los adoró y les quemó incenso, conociendo al Dios de Israel. Los adoró. Hermanos, y cuando leemos, alguien una vez predicaba, no sé si era el pastor, que esta historia tenemos que hacerla, bueno, que fue tenemos que atraerla para nosotros, porque eso fue una historia que pasó, pero ¿cómo podemos aplicarlo? Porque nosotros podemos decir, bueno, fue Amasías que hizo esto, pero eso también vamos a pasarlo a la historia del año 2018, en el tiempo de marzo también. Hay personas, hermanos, somos cristianos y vemos la gloria de Dios, vemos cómo Dios nos sana, vemos cómo Dios nos liberta, ¿sí o no? Vemos cómo Dios ha hecho milagros en nuestras familias, en nuestros hijos. Vemos cómo Dios nos ha bautizado, cómo Dios nos ha dado su presencia continuamente. No solamente en este lugar, sino cuando usted camina fuera de este lugar. Grande liderazgo a nivel de aquí, a nivel internacional. Y después, hermanos, viene un problema y quedamos adorando a otro Dios que no es nuestro Dios, que nos salvó. Y esto fue lo que le pasó a Amasías. Dice que adoró y le quemó, hermanos. No nos extrañemos de que mucha gente se vuelve a sus otros dioses por rebeldía, por orgullo, por no querer más ir a la iglesia, por lo que le pasó X problema. Hermanos, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque por eso dice el versículo clave ahí: Dios le encanta a la gente humilde, pero los soberbios a Dios no le gusta. Cuando entramos en soberbia, Dios nos guarde de soberbia, porque esa no es nuestra naturaleza, es el orgullo. La naturaleza de esta carne pecaminosa, en la cual nos vestimos muy bien, la cual nos perfumamos. Esta carne, hermanos, se quiere siempre rebelar en contra de la palabra de la naturaleza divina.
Y esto fue lo que le pasó a este hombre, pero su final fue un final de muerte. Porque al final, hermanos, no importa, óigame bien, y me oigo yo misma lo que estoy diciendo, no importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que haya pasado, no tenemos excusa para rebelarnos en contra de Dios. ¿Escuchó esto? No importa el sufrimiento, no importa lo que usted esté pasando, no hay excusa para rebelarse en contra del Dios viviente. No había excusa para Amasías, después que Dios le había dado la victoria, para adorar a otro Dios. No sé, porque siempre nos vamos a justificar. Adán se justificó. Siempre, porque es nuestra naturaleza humana, nos vamos a justificar. Pero ante Dios no hay excusa para rebelarnos en contra de Él. Olvídese de cualquier cosa que se le ha predicado aquí, que bueno, y que demasiada enseñanza, pero no se olvide de esto. Porque cuando usted va a salir de aquí o estamos dentro del liderazgo, va a pasar muchas cosas en nuestras vidas para que usted se rebele en contra de las autoridades y en contra del mismo Dios. Pero nunca vamos a terminar. El que se rebela, hermanos, no termina bien. Que usted diga: no me visitaron, no me amaron, no me dieron atención, mira, no me tomaron en cuenta. No importa, no importa. No hay excusa para rebelarnos en contra de Dios, porque siempre vamos a terminar mal. Hermanos, llévese eso. Roguemos al Señor que nos revista de humildad. Porque cuando el Señor nos reviste de humildad, estamos en ventaja a favor del reino. Vamos a ver cómo terminó Amasías. Y por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, el versículo 15. Y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no te libraron a su pueblo de tus manos? Ahí está el versículo clave del primer párrafo. ¿Por qué? Dice que se encendió la ira de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Y cuántos saben que Dios se enoja? Se enojó con Amasías y también se puede enojar con Nidia. Se enojó con Amasías y también se puede enojar y airar contra el grupo de alabanza. Se enojó con Amasías y también se puede enojar con los siervos. Porque es el mismo Dios. Pero estamos en el tiempo de su gracia, pues gloria a Dios. Pero todavía en el tiempo de su gracia también Dios se enoja, porque también se enojó con Ananías y Zafira. Y estábamos en el tiempo de su gracia, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Y él le dice: ¿por qué fuiste a otros dioses que no te han librado? Yo fui el que te di la victoria. Y esto es como diciendo ahora mismo en la iglesia de Filadelfia: ¿por qué tú te has rebelado? Si yo soy el que te he dado mi presencia, si yo soy el que te bauticé con el Espíritu Santo, si yo soy el que te doy el ministerio, ¿por qué tú te has rebelado en contra mía? Si yo no te he hecho nada. Nos rebelamos contra Dios y el Señor no nos hace nada. Sí nos hace muchas cosas: su paz, su gozo, su amor. Y el primero que nos rebelamos es contra Dios. Y buscamos otras cosas que al Señor no le agrada. Siempre, hermanos, pienso esto: wow, Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final. Porque a la larga el que da la victoria y el que da el premio y el da el galardón es Dios. No es el hombre, es Dios. Así que ahí está la primera fase sobre Amasías y Usías, los reyes necios. ¿Por qué reyes necios? Porque vieron la gloria de Dios. ¿Por qué reyes necios? Porque vieron que salían
hermanos, a la batalla y el Señor les daba la victoria. Pero se rebeló, este fue el primero. Se rebeló y adoró a otros dioses. Hermanos, a Dios no le agrada la idolatría, la aborrece. Vamos al otro hombre, Uzías, por causa del tiempo. Amén. Aquí nos habla a nosotros, hermanos, de lo que hizo. Vamos a Amasías, busca a otros dioses, ya lo hemos visto. Vamos a Uzías, desobedece a Dios. Segunda de Crónica, capítulo 26. Estuvimos hablando de Amasías. ¿Qué hizo Amasías? ¿Qué hizo Amasías? Comenzó bien, hermanos, pero trajo dioses que lo adoró y le quemó incienso. Así que tenemos que examinar nuestros corazones para ver si tenemos algún Dios. Examinémonos si nosotros tenemos algún Dios que no sea nuestro Dios. Nadie lo va a saber, solamente lo sabe usted si usted tiene otro Dios. A veces no tiene que ser a una imagen, a veces son personas vivas que lo tenemos como Dios. Pero vamos al próximo, hermanos. Uzías desobedece a Dios. ¿Qué dice Segunda de Crónica, capítulo 26? Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, mire, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elón y lo restituyó de Judá, y después que el rey Amasías durmió con sus padres. El 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, mire esto, me encanta esa palabra. Subrayela y búsquela para que busque sinónimos de eso. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, el que le prosperó. ¿Qué significa prosperar? Lo bendijo. Estaba su presencia. Porque dice que, hermanos, persistió en venir a la iglesia. Persistió en hacer un altar a Jehová. En términos de nosotros. Persistió en servirle. Persistió, hermanos, y el Señor le prosperó. Déjeme decirle algo. El que persiste en buscar a Dios, hermanos, quizás al principio usted dé tropezones, pero al final vamos a ser bendecidos. El problema de nosotros, la iglesia, que luchamos un año, que luchamos 6 meses, y como no vemos nada, dejamos los guantes. Pero esto es cuestión de guerrear. Esta es cuestión de persistir. Esta es cuestión de seguir. Pero cuando tenemos, una vez más le digo, un tiempo, nos cansamos. Hay una muchacha que no sale embarazada. Y yo le dije, ¿sabes? Porque ella dejó de orar. Porque ella tiene varios tiempos de que no sale embarazada. Y le dije, no tienes que terminar de orar. Tienes que seguir orando. Porque en cualquier momento va a haber un de repente y tú vas a salir embarazada. A veces estamos orando por un trabajo y ya en el año, como en el año no salió. Estamos orando para que el Señor bendiga a los emigrantes. Y ya muchos han dejado de orar porque ya no vemos salida. Pero en esta mañana, el Señor nos dice en esta mañana que tenemos que persistir orando y seguir creyendo en el Dios grande y poderoso. Solamente tenemos que seguir
seguir fieles a Dios. Si comenzamos bien, terminemos bien. Si comenzamos humilde, tenemos que terminar humilde. Si comenzamos obediente, tenemos que terminar en obediencia. Si terminamos hambriento, en esta mañana, Dios sabe que no miento. Le decía el Señor en mi devocional, en mi casa a Dios: Señor, dame ese contentamiento para venir contenta a tu casa los días que vengo. Porque uno sabe a veces cuando entra alguna flojera en el corazón de uno. Pero yo le decía al Señor: Señor, como al principio, Dios, no quiero tener pereza para venir a tu casa. Quiero dejar el cansancio a un lado. Tengo que persistir. Porque así termino, hermanos. Si a veces comenzamos y a veces terminamos mal. El Señor quiere que nosotros terminemos en obediencia para terminar, para bendecirnos, hermano. El Señor tiene siempre el plato de bendición para su pueblo. Pero rápido cuiteamos. Rápido, hermano. Rápido nos cansamos. Y es porque este cuerpo es así, porque estas emociones son así. Rápido queremos ver la bendición. Estamos bendecidos. Pero rápido queremos ver respuesta, nuestra respuesta. El Señor nos ayude. Este hombre persistió. Vamos a ver qué hizo más este hombre de Uzías. Mire toda la victoria que el Señor nos ha dado. ¿Cuánta victoria el Señor nos ha dado a nosotros? Este hombre y salió y peleó contra los filisteos. Dice, y rompió el muro de Gat. Dice, hermanos, el 9, y edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros. O sea, hermanos, tuvo, hermanos, bendición. Eso, y cómo nosotros podemos aplicarlo a nosotros, hermano. Es fácil. No tenemos ganado. Pero ¿de dónde el Señor nos sacó? Tenemos bendición. Estamos bendecidos. Yo me siento bendecida. Cuando yo voy a mi closet, yo me siento bendecida. Cuando yo voy a ver mis ropas que tengo en mi closet, yo me siento bendecida. Cuando yo voy a ver mi refrigeradora, yo me siento bendecida. Cuando voy a ver los zapatos que tengo, yo me siento bendecida. Cuando voy a ver los perfumes y las colonias que tengo y las cremas que tengo, yo me siento bendecida. Cuando yo veo el amor de ustedes, yo me siento bendecida. Mucho el Señor nos ha dado, porque hemos sido fiel. Pero la noticia en esta mañana, que tenemos que permanecer fiel. Si hemos comenzado creyéndole a Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos que terminar creyéndole a ese Dios. No importa lo que digan las noticias. No importa que digan, están hablando hace años, miles y miles de años, que su Dios viene. Nuestro Dios viene. Tenemos que persistir en hacer el bien, porque nuestro Dios viene. A veces la gente quiere cambiar sus corazones por decepciones que han pasado, pero persista en hacer el bien. Vamos a finalizar, hermanos. Me quedan 3 minutos. Lo que hizo este hombre, hermanos, el orgullo. El orgullo es una fuerza destructiva. El orgullo fue, hermanos, en Uzías lo que lo destruyó. Dice que le cayó, dice el juicio de Uzías fue rápido en ese mismo instante. Apareció una mancha de lepra en la frente. ¿Por qué? Porque él hizo lo que no le correspondía. Porque claro, el Señor le había llenado de victoria y le había dado ganados. Había hecho tantas cosas. Y eso nos pasa a nosotros. Vamos a aterrizar a nosotros, olvidémonos de Uzías. El Señor muchas veces
Hermano, nos utiliza por su pura misericordia, porque es pura misericordia. Estoy aquí por purita misericordia, no hay nada, no hay otra palabra. No hay otra palabra que me cabe aquí, que yo estoy aquí delante de ustedes. Y para que la gente escuche que es por pura misericordia. Y en esta mañana usted está aquí por pura misericordia. No hay otra palabra que me cabe para llenar un espacio que la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios había alcanzado a Uzías. Pero como lo había utilizado, hermano, Dios no utilice como nos utilice. Usted ore por el enfermo y el enfermo sane. Usted llegue a la familia y las familias son libertadas. Usted predique y la gente sea salvada. Hermanos, nunca se llene de orgullo porque todo lo hace Dios. El 100%, yo no me doy ni un porcentaje, hermano, ni un. Yo no me doy, yo no sé usted, pero yo no me doy ni un poquito de gloria, ni un poquito de que, ay, bueno, mis manos. No, las manos de Jehová de los ejércitos lo hicieron. Porque cuando queremos coger un poquito, un 10%, nos dañamos. Nos dañamos, hermanos. No coja nada. Si usted canta bonito, no coja nada. Ni las voces, porque en un segundo Dios le quita la voz. No coja ni un poquito, ni un 5% de gloria. La gloria es del reino, el 100%. Y esto fue lo que le pasó a Uzías. Esto fue lo que le pasó a este hombre. Tomó la gloria. A él no le correspondía entrar en el santuario. Le correspondía a los sacerdotes. Y lo hizo, y grande fue su ruina. Murió apartado, estaba apartado, porque una gente con lepra no podía entrar al santuario, ¿sí o no? Porque grande fue su ruina. Uzías y Amasías, los reyes necios, seamos sabios y entendidos. Amén. El Señor es bueno. Se me acabó el tiempo. Así que gloria a Dios. Porque termine o no termine, ya la grabación terminó. Pero tenemos que someternos a eso. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Vamos a recoger las ofrendas. Gloria a Dios.